Taller de identificación de riesgos y oportunidades y su evaluación, impartido por Mayra Alarcón Viveros, de la empresa Júpiter Suministros y Servicios. Lo primero que vamos a ver es por qué tenemos que hacer una matriz de riesgos y oportunidades. Bueno, como en todos los demás cursos, existe un requisito de la norma que lo pide, tanto en la norma ISO 9001 como en la norma ISO 14001. En este requisito, que es el 6.1 para las dos, te dice que debes de tomar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Dice, al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de, inciso A. Aquí te está marcando el alcance de la identificación tanto de los riesgos como las oportunidades. Solo en estos rubros es que tú tienes que identificar riesgos y oportunidades. De asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. Aparte te dice que la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades y la manera de, 1, integrar e implementar estas acciones en los procesos del sistema de gestión de la calidad y evaluar la eficiencia de estas acciones. Entonces, como resumen, te dice que tú identifiques riesgos y oportunidades, que tomes acciones para abordar estos riesgos y oportunidades que identificaste, que veas cómo los vas a meter al sistema de gestión estas acciones y luego que evalúes la eficacia de estas acciones. Lo mismo te pide en la norma ISO 14, nada más que acá obviamente con enfoque ambiental. Te habla, en vez de asegurar y aumentar los efectos y lograr la mejora, etc., acá te habla que es para los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos, asegurar el sistema de gestión ambiental pueda lograr sus resultados previstos, etc. Ahora, ¿qué son los riesgos? La definición que viene en la norma son efectos potencialmente adversos que se pueden ver como una amenaza. Por ejemplo, no conseguir nuevos clientes o no responder cotizaciones a tiempo. ¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades también son efectos potenciales, pero son beneficiosos y se pueden, pues son las oportunidades, ¿no? Entonces, este ejemplo podría ser conseguir nuevos proyectos, mejorar los servicios de construcción y mantenimiento. Entonces, es lo mismo, son efectos potenciales, pero los riesgos son adversos y las oportunidades son beneficiosas. ¿Cómo podemos determinar los riesgos y oportunidades de tu proceso? Bueno, nuestro procedimiento dice que los gerentes o jefes de área, en conjunto con el jefe del SGI, analizan las actividades críticas de cada uno de sus procesos, tomando como base la documentación de cada proceso y las vamos a registrar en este formato, el formato FR-SGI 11-01, matriz de identificación de riesgos y oportunidades. Más adelante vamos a ver cómo se va a llenar esta matriz. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nuestros riesgos y oportunidades? Dice que los gerentes y jefes de área, en conjunto con el jefe del SGI, identifican los riesgos y oportunidades de las actividades desarrolladas en los procesos con respecto a los criterios de identificación de riesgos y oportunidades. Pero, ¿cuáles son nuestros criterios de identificación de riesgos y oportunidades? Para lo que son los de calidad, los riesgos y oportunidades de proceso de calidad, vamos a basarnos en lo que dijo la norma, no sé si lo recuerden, era el inciso A. Vamos a identificar qué riesgos y oportunidades hay para asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos, para aumentar los efectos deseables, para prevenir o reducir los efectos no deseados y para lograr la mejora. Por ejemplo, ¿qué riesgos hay que nos puedan impedir lograr la mejora? ¿Qué oportunidades hay que nos puedan ayudar a lograr la mejora? ¿O qué riesgos hay que nos puedan ayudar a tener los efectos deseables? ¿O qué oportunidades hay que nos pueden ayudar a tener los efectos deseables, y qué riesgos pueden afectar a aumentar los efectos deseables?
Entonces así tenemos que hacer este análisis. Podemos tomar como guía estas preguntas sencillas que yo les pongo aquí. Por ejemplo, para identificar los riesgos, podemos preguntarnos ¿qué puede salir mal en mi proceso? ¿No? Entonces aquí les pongo unos ejemplos del proceso de control de obra. Podemos tener pérdida de utilidades. O en CIPA, podemos tener deductivas por incumplimiento del anexo SCPA. O también otra pregunta que nos puede ayudar para identificar los riesgos de proceso. Ojo, hay que entender aquí que son riesgos de proceso, no los riesgos de seguridad y salud que se identifican con la norma OSAS 18001. No, aquí estamos hablando de los riesgos de proceso. ¿Qué puede salir mal en tu proceso, no? O la siguiente pregunta que les decía que es ¿qué me puede llevar a no alcanzar los resultados de mi proceso? Tengo también ejemplos. Compras, que las especificaciones de las requisiciones no estén completas. Control de obra, falta de planeación en la compra de materiales. Y en oportunidades, ¿qué preguntas nos podemos hacer para poder identificar las oportunidades? Podría ser ¿qué puede ayudar a mejorar mi proceso? Y puse unos ejemplos. Control de obra, la implementación de la metodología de administración de proyectos o PMO. En el SGI, creación de una intranet para acceso a todos los documentos del SGI. Otra pregunta que nos puede ayudar a identificar las oportunidades en nuestro proceso es ¿qué me puede llevar a alcanzar los resultados de mi proceso? Y aquí puse el ejemplo de RH, la implementación de un software para el control de los expedientes del personal, porque esto nos llevaría a tener un control más eficiente de todo lo que son los expedientes del personal. Ahora, también vimos que la norma ISO 14001 nos pide que identifiquemos riesgos y oportunidades. Entonces aquí están los criterios que vamos a tomar en cuenta para identificar riesgos y oportunidades de proceso, pero en el tema ambiental. Estos van a ser los relacionados con los aspectos ambientales, los relacionados con los requisitos legales y otros requisitos, y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados que necesitan abordarse para asegurar que el sistema de gestión ambiental pueda lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización o lograr la mejora continua. Entonces aquí tenemos que hacer esa identificación, ¿no? ¿Qué riesgos hay relacionados con los aspectos ambientales de mi proceso, ¿no? ¿O qué oportunidades hay relacionadas con los aspectos ambientales de mi proceso? ¿Qué riesgos hay que me puedan llevar, por ejemplo, a incumplir los requisitos legales? ¿O qué oportunidades hay que me puedan llevar a mejorar el cumplimiento de los requisitos legales? Y así sucesivamente tenemos que ir haciendo el análisis. También les puse aquí unas preguntas de guía que los pueden ayudar a hacerle más fácil la identificación. Ejemplo, ¿qué me puede salir mal ambientalmente en mi proceso? Y puse el ejemplo del proceso de control de obra. Disposición inadecuada de residuos de manejo especial, como por ejemplo las colillas de electrodos, cardas, escoria, rebabas, etc. La otra pregunta es ¿qué me puede llevar a contaminar y o consumir de más las materias primas en mi proceso? Puse de ejemplo recursos humanos en la actividad de la limpieza de las oficinas. Puede haber un derrame de residuos peligrosos como por ejemplo aguas residuales con sustancias químicas como puede ser agua con jabón, pinol, cloro, etc. También puse de ejemplo el proceso de CIPA, impresión desmedida de documentos por implementación de controles operacionales. Las preguntas para poder identificar las oportunidades podrían ser estas. ¿Qué me puede ayudar a mejorar ambientalmente mi proceso? Y les puse el ejemplo de control de obra, que podría ser la utilización de una nueva soldadura ecológica, que aparte de que ayuda a que haya menos emisiones, la soldadura sale mejor. ¿Qué me puede llevar a contaminar y o consumir menos las materias primas en mi proceso? Y puse el ejemplo de recursos humanos. Por ejemplo, implementar expedientes electrónicos en lugar de expedientes en físico. Nos va a llevar a consumir mucho menos papel, tóner, energía eléctrica, etc. Una vez que ya hayamos hecho este análisis, ahora sí procedemos a hacer la matriz.
¿Cómo tenemos que hacer nuestra matriz? Aquí se los expliqué paso por paso. En el paso 1, lo primero que tienen que hacer es identificar las actividades críticas de nuestro proceso y vamos a llenar esta columna de la tablita. La tablita, la información que va en esta columna va a ser las etapas que vienen en nuestro diagrama de flujo de la ficha de proceso de calidad. Aquí agarramos el ejemplo de comercial, entonces agarramos dos actividades que están en el diagrama de flujo de la ficha de calidad del proceso comercial, que son seguimiento a cotizaciones y medición de satisfacción del cliente. El paso 2, hay que identificar los riesgos y oportunidades de estas actividades que ya identificamos, o sea, nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Qué me puede salir mal en la actividad de seguimiento a cotizaciones? ¿Qué me puede salir mal ambientalmente en la actividad de seguimiento a cotizaciones, ¿no? O ¿qué me puede ayudar a mejorar la actividad de seguimiento a cotizaciones? O ¿cómo puedo alcanzar X cosa en la actividad de seguimiento a cotizaciones? Entonces así tenemos que hacer el análisis y vamos aquí a poner la oportunidad o el riesgo que identificamos. En este caso los ejemplos son oportunidades, ¿no? Entonces aquí en el de seguimiento a cotizaciones tenemos la oportunidad de conseguir nuevos proyectos o nuevos clientes o la compra de souvenirs que nos van a llevar a obtener más clientes, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer ese análisis. Una vez que identificamos ya el riesgo o la oportunidad, vamos a catalogarlo en la columna, ¿no? Vamos a poner una R si lo que pusimos aquí, si lo que identificamos es un riesgo, o una O si lo que identificamos es una oportunidad. Posteriormente, vamos a decir si el riesgo u oportunidad que identificamos es de calidad o es de ambiental. Si es de calidad, vamos a poner una C. Si es de ambiental, vamos a poner una A. Y así sucesivamente. En el ejemplo, son dos oportunidades de calidad. Pudieran hacer aquí R's, que significaría que serían riesgos, y de ambiental, si estuviera aquí la A. Posteriormente, tenemos que saber cuál es el grado de riesgo y el grado de factibilidad de las oportunidades o riesgos que identificamos. Para identificar tu grado de riesgo y oportunidad más alto, tenemos que evaluar el nivel de significancia del riesgo o el nivel de factibilidad de la oportunidad, o sea, qué tan factible es que implementemos esa oportunidad. Pero ¿cómo vamos a evaluar estos riesgos o estas oportunidades? Los gerentes o jefes de área, en conjunto con el jefe del SGI, evalúan los riesgos y oportunidades de los procesos apoyándose con la siguiente fórmula. Entonces, mediante esta fórmula nosotros vamos a evaluar los riesgos o las oportunidades, y es utilizando el rubro de probabilidad y el rubro de consecuencia. A la hora de multiplicarnos nos sale el nivel de riesgo hablando de riesgos o el nivel de factibilidad hablando de oportunidades. Posteriormente, consideramos los criterios de evaluación de los riesgos y oportunidades y determinamos la significancia de acuerdo con la cuantificación del nivel de significancia de los riesgos o de oportunidades. Vamos a verlo. Entonces decimos que los criterios de evaluación son la probabilidad. ¿Pero qué es la probabilidad? Bueno, la probabilidad es el número de ocasiones en que puede ocurrir o se estima que ocurra un evento en un lapso de tiempo. O sea, se refiere a la frecuencia con la que se presenta el riesgo o con la que se puede presentar la oportunidad. Y tenemos estos valores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos hablando de cierto riesgo que ya identificamos, vamos a ver qué probabilidad tiene, ¿no? Si nos vamos a riesgos, si lo que identificamos es un riesgo, vamos a ver aquí y vamos a valorar la probabilidad de ese riesgo. Por ejemplo, es poco probable que ocurra ese riesgo, le damos un valor 1 en la probabilidad. O si puede ocurrir varias veces, le damos un valor 2 en la probabilidad. O si el riesgo es casi seguro que pase, le damos un valor 3 en la probabilidad. Ahora, hablando de oportunidades, si es poco probable que se tome esa oportunidad, ya sea por falta de recursos o porque no es de interés de la alta dirección tomar esa oportunidad, le damos un valor 1. Y si la probabilidad, para darle un valor 2 es cuando es posible que se tome esta oportunidad en un corto o mediano plazo. O un 3 es casi seguro que la oportunidad se tome o se implemente, ¿no?
Ahora vamos a ver lo que es la consecuencia. La consecuencia es el hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro. Entonces aquí vamos también a escoger el nivel de consecuencia, tanto para riesgos como para oportunidades, y hacemos el mismo análisis. ¿Cuál sería la consecuencia de implementar esa oportunidad? No, pues sería menor. No sé, esta oportunidad no tendría grandes beneficios, ¿no? O es media. ¿Por qué? Porque representa una mejora o ganancia moderada. Y igual en riesgos, puede ser menor. ¿Por qué? Porque se puede remediar o asumir rápidamente. El riesgo puede ser moderado porque afecta moderadamente a ciertos recursos. Y así tenemos que dar el valor de la consecuencia. Una vez que ya tengamos el valor de la consecuencia y la frecuencia, vamos a ver en qué nivel cae. Ahorita vamos a enseñar, porque acuérdense que tenemos que hacer la multiplicación de la consecuencia por la frecuencia. Ahorita estamos en qué significa que caiga en un nivel no significativo, significativo o muy significativo. Entonces el nivel del riesgo es nivel de significancia y el de oportunidades es nivel de factibilidad. Entonces aquí tenemos que los verdes son nivel de riesgo bajo, los amarillos son riesgo medio y los rojos son riesgo alto. Pero en las oportunidades es como que lo contrario, ¿no? Los verdes son oportunidades como que bajas, que no interesan mucho. Las amarillas son oportunidades medias que pueden traernos ciertos beneficios, y las rojas son las oportunidades altas que nos pueden traer grandes beneficios, mientras que los rojos en riesgo son aquellos más peligrosos, y en cambio los rojos en las oportunidades son aquellas que más beneficios nos van a traer. Ahora sí, podemos hacer el ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la multiplicación. Vamos a tomar de ejemplo una oportunidad, y que es conseguir nuevos proyectos. Resulta que la probabilidad es media. Nosotros analizamos y dijimos que su valor de probabilidad es media. Y también analizamos y dijimos que su valor de consecuencia es 3, porque nos representaría muchas ganancias para la empresa conseguir nuevos proyectos. Entonces, al hacer la multiplicación, nos da un valor de factibilidad de 6. Ahora sí, nos vamos a ver qué significaría ese 6. Estaría aquí, en esta parte, en los amarillos, y sería un nivel de oportunidad medio. Bueno, una vez que ya valoramos todos los riesgos o las oportunidades, para los riesgos sería lo mismo. Para los riesgos también tendríamos que hacer esta multiplicación. Tendríamos que elegir la probabilidad y tendríamos que elegir la consecuencia y hacer la multiplicación. Y en vez del nivel de factibilidad sería el nivel de riesgo. Tenemos, como les decía, que definir qué acciones vamos a tomar para tratar esos riesgos, para minimizar esos riesgos o para potencializar estas oportunidades identificadas. Entonces nos dice que los gerentes y jefes de área, en conjunto con el jefe del SGI, determinan las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades en la matriz de identificación de riesgos y oportunidades. Entonces, aquí vamos a llenar esta columna: acciones o estrategias para abordar los riesgos y oportunidades. Una vez que ya identificamos el riesgo, tenemos y que ya identificamos si es de calidad, si es qué valor de significancia tiene, etcétera, tenemos que poner qué acción vamos a tomar para minimizar ese riesgo. Y después vamos a poner quién va a ser el responsable de llevar a cabo esa acción y la fecha en que lo va a ejecutar. Todo eso tenemos que poner. Luego, después de que pusimos el responsable, tenemos que poner en qué parte del sistema se va a meter esa acción. Se va a meter en un procedimiento, en un formato, en una política, etc. Acuérdense que cada acción que nosotros pongamos para mitigar un riesgo o para potencializar una oportunidad tiene que ir anclado al procedimiento, se tiene que meter en el SGI, ya sea en un procedimiento, en un instructivo, en un manual, en un formato, etc. Porque tienen que recordar que la norma te dice que tienes que meter estas acciones para abordar riesgos en el sistema de gestión,
Y luego, para dar seguimiento, vamos a llenar esta columna que se llama estatus. En este estatus nosotros vamos a ir cargando si la acción que nosotros pusimos se encuentra en curso, se encuentra vencida, se encuentra finalizada, etc. Y con esto nosotros nos vamos a asegurar de ir dando seguimiento a la implementación de estas acciones. Ahora sí, esperemos que te haya quedado claro cómo tienes que hacer tu matriz de riesgos y oportunidades. Recuerda que ahorita ya existe una matriz, lo único que tienes que hacer es actualizarla, siguiendo todos los pasos que anteriormente vimos. ¿Cómo puedes accesar para ver esa matriz? Acuérdense que es en la carpeta del SGI que todos tenemos acceso en nuestro escritorio, en la carpeta número 6, donde se encuentran los procesos los documentos de todos los procesos. Van a entrar a la carpeta del SGI, en la número 4, bueno, no del SGI, sino de cada uno de tus procesos. En mi caso, como mi proceso es el SGI, puse el SGI, pero si tu proceso es compras, te metes a compras, si tu proceso es recursos humanos, te metes a recursos humanos y así sucesivamente. Y la carpeta número 4 de tu proceso, ahí es en donde va a estar tu matriz. Lo único que tienes que hacer es ingresar y seguir todos los pasos que ya mencionamos en este taller para hacer su actualización o análisis. Esperemos que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, no dudes en comunicarte con el jefe del SGI. Muchas gracias.